Bienvenidas chicas al último episodio de esta serie Sabiduría para el Día a Día. Las últimas semanas estuvimos hablando de un tema muy importante sobre el sentido de la vida, sobre esa sensación de vaciedad, de falta de propósito con la que todos los seres humanos nacemos y que de alguna u otra manera buscamos satisfacer por diferentes medios. Y como vimos, el rey Salomón es el que escribió justamente este libro de Eclesiastés en el que basamos el tema de la semana pasada, de la semana anterior, y él, siendo un hombre sumamente sabio, trató de investigar todo lo que pasaba bajo el sol y descubrió que nada, absolutamente nada, por más esfuerzos que hace el ser humano, puede traer satisfacción a esas necesidades más profundas del alma, excepto cuando uno puede tener una relación con Dios y vivir para agradarle y cumplir su voluntad. Esto fue el último episodio que tuvimos hace 2 semanas y hoy estamos culminando toda esta serie con este libro de Cantar de los Cantares. ¿Qué es? ¿De qué podemos aprender? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Es en realidad un poema de amor que trata de describir de una manera gráfica y muy natural y muy sublime lo que es una relación matrimonial. Desde el noviazgo, la boda, la relación matrimonial en sí misma, ¿verdad? Sin embargo, este libro contiene principios que pueden ayudarnos no solamente a tener sabiduría y fortalecer los lazos de una relación matrimonial, sino que también nos puede ayudar a poder fortalecer otros lazos o vínculos afectivos que tenemos en diferentes relaciones interpersonales, como por ejemplo con nuestros padres, con nuestros hijos, entre amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. ¿Por qué? Porque finalmente son principios eternos que vienen de la palabra de Dios y que pueden realmente ayudarnos a fortalecer y establecer relaciones que sean realmente saludables y duraderas. Muy bien. Y quiero decirte que en realidad en nuestro contexto actual nos damos cuenta que las personas están tan interesadas, tan metidas en su propio mundo, tan interesadas en buscar la satisfacción personal, el sentirse bien, el sentirse amado, el sentirse necesitado, aceptado, reconocido, ¿no? Que esto ha generado en verdad distanciamiento e inclusive en algunos casos fractura de las relaciones interpersonales en general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos damos cuenta que si bien las diferencias entre las personas podrían ser complementarias para fortalecer la unidad, lo que vemos hoy en día es que se ha convertido en una competencia, ¿no? Sobre todo en los matrimonios, donde quién hace mejor las cosas, quién tiene la última palabra, etcétera, ¿no? La confianza, que ha sido el vínculo que es transversal a todas las relaciones interpersonales, se ha convertido en el último tiempo en mucha desconfianza por diferentes factores que por falta de tiempo no voy a mencionar hoy, ¿no? El orgullo y el egoísmo son los que priman sobre realmente la bondad, sobre alguna expresión natural para beneficiar, para dar confort a la otra persona, ¿no? Entonces no hay ese espíritu realmente en el fondo del corazón, porque importa muchísimo cómo nos sentimos nosotras, ¿no? Ahora, es importante saber por qué se fracturan justamente las relaciones. Porque en realidad, si tú te pones a pensar, no llegan esas personas con las que tenemos algún tipo de vínculo a cumplir nuestras expectativas. Y pongo mi mano en alto porque muchas veces llegamos a una relación con muchas ideas y sueños que probablemente no en todos los casos llegan a ser realistas, ¿no? Porque nos casamos con personas imperfectas igual que nosotras. Compartimos amistad con personas imperfectas igual que nosotras. Tenemos padres imperfectos igual que nosotras. Entonces, hay ciertas expectativas que pueden ser hasta cierto punto idealistas. Entonces, eso hace que muchas veces las relaciones se fracturen, ¿no? Se rompen porque las cosas no salen como pensamos, no son como deseamos, las personas no responden de la manera que nosotros quisiéramos. Entonces, eso hace que uno empiece a sentir fastidio, frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es como que no nos están tomando en cuenta, no nos están valorando, no toman en cuenta nuestro punto de vista, no hacen lo que nosotros consideramos que es justo, etc.
Y estas expectativas realmente lo que están revelando es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, que es egoísmo y orgullo. Ahora, ¿qué dice Dios en cuanto a mis relaciones cuando no van bien? Porque ese es el tema de hoy. ¿Qué dice Dios en cuanto a mis relaciones cuando no van bien? Pero antes de expresar lo que Dios piensa al respecto, sería importante dar un paso atrás y preguntarnos a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo en esta relación? Sea cual la que tú tengas, ¿no? Con tus papás, con tu esposo, con amigas, etc. ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo en esta relación? Segunda pregunta, ¿qué tan comprometida estoy en esta relación? ¿Qué tanto aporto yo para que esta relación o vínculo afectivo crezca, se fortalezca y madure? Estamos tan enfocadas en lo que necesitamos y en lo que merecemos que no somos capaces de darnos cuenta que las relaciones se construyen con lo que nosotras damos más de lo que estamos esperando recibir. Entonces, las relaciones se construyen porque yo decido aportar y dar a esa relación y no solamente estar esperando de la otra persona que actúe o haga las cosas que yo deseo. Y quisiera que demos algunas miradas a unos pasajes que están en Cantares, justamente, que es el libro en el que se basa este tema, ¿no? Donde podemos sacar algunos ejemplos para fortalecer la relación matrimonial entre esposos, pero también podemos extraer algo valioso que puede servirnos para el resto de relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? Y es justamente el tema de mencionar, halagar o decir las cosas favorables que tiene la otra persona, con la idea justamente de mantener la unidad y fortalecer ese vínculo. Tomen en cuenta que aquí está hablando Salomón, le está hablando a su esposa. Fíjense cómo se refiere a ella. Cantares 4, 1, 3, 7, 9, dice así: qué hermosa eres, son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo, y tus cabellos un rebaño de cabritos que desciende de los montes de Galaad. Comparables son tus dientes a un rebaño de blancas ovejas recién bañadas y trasquiladas. Todas ellas tienen su pareja, ningún espacio deja vacío. Tus labios son un hilo carmesí, y tus palabras son cautivadoras. Tus mejillas son dos gajos de granada que se asoman tras el velo. Toda tú eres hermosa, amiga mía. No tienes ningún defecto, hermana y esposa mía. Con una sola mirada tuya y con un solo hilo de tu collar me robaste el corazón. Y como vemos, realmente son comparaciones que están muy en torno al contexto en el que vivía en ese tiempo Salomón, por supuesto. Tal vez para algunas de ustedes estas expresiones de halago, de una descripción tan bonita de la esposa, podrían parecerles hasta cierto punto cursi, ¿no? Para otras tal vez sí sea un tema romántico, y para algunas otras tal vez sea algo innecesario. Sin embargo, la verdad es que el amor que une a los esposos debe alimentarse diariamente, y los halagos o elogios fortalecen el amor entre los esposos, ¿no? La verdad es que suelen decirse cosas bonitas los primeros meses, cuando uno se conoce, cuando uno empieza una relación de enamoramiento, pero luego con el transcurrir del tiempo, eso se va apagando y se va dejando de hacer. Y no quiero que pongas atención tanto en las expresiones mismas de Salomón, sino en la motivación que había en el corazón de Salomón. Porque ¿sabes qué? Él le habla de esa manera tan preciosa a la esposa, porque la quiere hacer sentir amada, la quiere hacer sentir apreciada y valorada. Esto es importante en el matrimonio y también en las demás relaciones interpersonales, como por ejemplo entre padres e hijos. Muchos hijos no se sienten queridos por los padres porque nunca les han expresado verbalmente su amor a ellos. Nunca les han dicho un te quiero, un te amo, nunca. Nunca han escuchado un elogio de las cosas buenas que hacen. Por el contrario, tienen allí a un papá o una mamá que tienen allí el dedo acusador para los errores y los defectos que tienen. Entonces está la palabra de juicio y de crítica, ¿no? Y eso realmente es bastante dañino, ¿no? Y eso mismo pasa en la relación matrimonial, ¿no? Que estamos tan pendientes de decir las cosas que no hacen bien, que nos olvidamos de decir las cosas buenas que ellos hacen o tienen, ¿no? Y podríamos más bien usar palabras ásperas u ofensivas en lugar de halagos. Y lo que eso genera es muchísimo dolor y resentimiento en el corazón. Salomón consideraba a su esposa como perfecta para él y no dudó en expresárselo con tantos detalles, ¿verdad?
Pero esa es la parte de él hacia ella. Ahora quiero que demos una mirada a lo que ella le expresó a su esposo Salomón. Y está en Cantares 5, 9, 16. Y dice: dinos tú, bella mujer, ¿qué de especial tiene tu amado? ¿Qué de especial tiene tu amado para que nos pidas tal cosa? Mi amado es de tez trigueña y entre la multitud sobresale. Su cabeza es como el oro más fino. Su cabellera es rizada y negra como un cuervo. Sus ojos son como dos palomas que reposan junto a los arroyos y que se bañan en leche. Sus mejillas parecen un jardín en donde crecen especies aromáticas y se cultivan las más fragantes flores. Sus labios son como los lirios y destilan el aroma de la mirra. Sus manos son dos anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo es labrado a marfil recubierto de zafiros. Sus piernas son dos columnas de mármol asentadas sobre bases de oro fino. Imponente es él como el monte Líbano y tiene el garbo de sus altos cedros. Dulce es su paladar, todo él es codiciable. Así es mi amado. ¿Te fijaste cómo lo describe? Es una cadena de palabras y de halagos encantadores respecto a ¿quién? A su esposo. ¿Sabes qué? Yo estoy segura que cualquier esposo desearía oír esas palabras. O si no esas, porque son un poco relacionadas al contexto, como decíamos, palabras de halago, palabras de reconocimiento de cosas buenas y lindas que hacen, ¿verdad? Porque quiero decirte algo, o sea, eso no es para inflar su ego, eso no es para hacerlo sentir súper, ¿no? Sino realmente es para fortalecer ese vínculo de amor, darle seguridad y confianza del amor y de la admiración nuestra hacia ellos. Las mujeres pensamos que los hombres son los que debieran siempre tomar la iniciativa, son los que siempre deberían cortejar, ¿no es cierto? Decir las cosas bonitas, de hecho que nos gusta escucharlas, y pensamos que eso debería ser siempre así y solamente de parte de ellos, ¿verdad? Sin embargo, en este libro de Cantares vemos lo importante que es ese halago y esos piropos que uno puede dar de parte de la esposa al esposo y del esposo a la esposa. Es realmente de ambos lados, ¿no? Y eso realmente le dan seguridad, realmente fortalecen la unidad en la relación matrimonial. Si eres casada, yo te pregunto, ¿hace cuánto que no le expresas algo lindo y positivo a tu esposo? ¿Hace cuánto no escuchas algo favorable respecto de él, de tus labios? Otro punto importante que debemos recordar, además de los halagos, es poder expresar bondad y amabilidad, que de hecho no suelen surgir de manera natural, sobre todo cuando hay conflictos, hay diferencias o hay de repente intercambio de opiniones, ¿verdad? Entonces no suelen ocurrir de forma natural ni la amabilidad ni la bondad en las relaciones interpersonales. Y ¿saben qué? Debemos reconocer que realmente es más bien difícil ser amables, difícil mostrar misericordia a quienes, a pesar que los amamos, ¿no? Nos han ofendido o lastimado de alguna manera. Ya sea el esposo, ya sea alguno de los hijos, sea alguno de los padres, sea un amigo. Y es verdad, si lo vemos fríamente, ser misericordioso, mostrar bondad y amabilidad a personas que nos han lastimado o herido de alguna manera, es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Y ¿sabes qué? Y es que realmente pensamos que nosotras debemos reaccionar, actuar de la manera en que nos hacen sentir a nosotras. Tú me hablas así, yo te hablo igual o peor. Tú me tratas así, yo también te puedo tratar igual, ¿sí? Y entonces lo que entramos es en una competencia de quién puede decir cosas más fuertes, más feas, y pensamos que con eso vamos a aliviar el dolor y la amargura que hay en nuestro corazón, pero sabes que es exactamente al revés. Ese resentimiento y ese rencor se acrecientan, porque el vengarnos no nos da realmente paz, sino que trae más inquietud, más turbulencia en nuestros corazones. Sabes que cuando tú reaccionas de la misma manera como te tratan, ¿no? Estás acarreando más sufrimiento a tu vida. Y eso es algo inevitable e irreversible. Sin embargo, si pensamos en lo que nos dice Dios cuando las relaciones no van bien, entonces es justamente tomar en cuenta que Dios nos pide que lo obedezcamos y que actuemos en contra de lo que nos dice nuestra propia naturaleza. Y es que es la única manera en la que podemos
afianzar esos lazos que se están resquebrajando, ¿no? Es la única manera de desarrollar en forma saludable y siendo de edificación y bendición las relaciones interpersonales que compartimos. Veamos lo que nos dice Dios al respecto, a cómo actuar o responder cuando las relaciones no van bien en Colosenses capítulo 3. Dice lo siguiente, Colosenses 3, 12, 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Cuando las relaciones no van bien, debemos hacer una evaluación de cómo y en qué medida estamos nosotros contribuyendo a edificar y fortalecer esas relaciones interpersonales con las actitudes que nacen de un corazón carnal que quiere hacer lo que quiere, o con las actitudes de un corazón en obediencia a Dios, y que no es producto de un esfuerzo sobrehumano, sino que es resultado de una relación y dependencia con Dios. Y podemos ver cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. El Señor en este pasaje nos está hablando de mostrar entrañable misericordia con quienes consideramos que no lo merecen. Si no, no necesitaríamos usar misericordia, ¿verdad? De la misma manera que el Señor lo hace con nosotros cada vez que le fallamos o pecamos contra Él. El Señor nos habla de mostrar humildad, mansedumbre y paciencia cuando estamos frente a situaciones que nos hacen sentir molestas o que sencillamente nos frustran. El Señor nos habla de que por sobre todas las cosas debemos estar dispuestas a perdonar, de la manera en que el Señor nos perdona una y otra vez y nos da una y otra oportunidad para que podamos realmente seguir adelante cada vez que nosotras le fallamos a Él. ¿Y sabes qué? Este es el pensamiento que Dios espera que tengamos para restaurar, para volver a crear un vínculo en las relaciones interpersonales que tenemos entre esposos, padres e hijos y con otras personas cercanas a nosotros. Habla de vestirnos de algo que realmente no es natural: bondad, misericordia, paciencia, mansedumbre. No son sencillas de mostrar, pero Dios está diciéndonos que Él puede capacitarnos para que nosotras seamos esas mujeres que podemos construir relaciones que bendicen, que edifican, que construyen. ¿Te das cuenta? Quiero que pienses por un momento en el costo que significó para Dios el tomar la iniciativa para reconciliarnos con Él. Cuando envió a Cristo Jesús a morir en la cruz en lugar tuyo y mío, para perdonar nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna, para darnos salvación y vida eterna. ¿Te das cuenta? Él envió a su Hijo, lo puso allí. Allí fue la más grande muestra de amor incondicional para con nosotras, la más grande muestra de perdón. ¿Y sabes qué? Solo cuando nosotros nos sabemos de esta manera perdonadas y reconciliadas con Dios es que tenemos la capacidad para poder hacer lo mismo con otras personas. Vamos a recordar lo que dice Romanos 5, del 6 al 11. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Dice que nuestra reconciliación con Dios, dice este pasaje, costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo merecíamos? No, por supuesto que no, de ninguna manera. Ningún ser humano merecía que el Señor pusiera su vida por nosotros.
Sin embargo, ese fue el amor incondicional de Dios para con toda la humanidad. Y solo cuando entendemos la magnitud de ese amor y del sacrificio de Cristo que nos trajo perdón y reconciliación con Dios Padre, es que podemos extender perdón, misericordia y reconciliarnos con las demás personas. Eso es lo que nos dice Dios que debemos hacer cuando las relaciones no van bien, y eso es sabiduría de Dios. Porque cuando hacemos las cosas de forma contraria, simplemente echamos a perder las relaciones y los vínculos se rompen. Siempre tendremos la oportunidad de reaccionar como nosotros queremos, o reaccionar de la manera de Dios. Y ¿sabes qué? Vale la pena hacerlo de la manera de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, es verdad. Y tú puedes ver cómo hay frutos de esa actitud que se somete a Dios y que decide obedecerle en las relaciones que tú vas construyendo con otras personas. Las relaciones se rompen porque permitimos que prime el orgullo y el egoísmo en nuestras vidas, y porque estamos más dispuestas a recibir que a dar. Pero si recordamos lo que Dios hace con nosotros cada día, nos vamos a dar cuenta de que con la ayuda del poder de Dios podemos imitar a nuestro Señor y construir relaciones interpersonales fuertes y duraderas. Tú tienes que tomar una decisión. Así que vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este estudio, Señor, de Cantares, que nos muestran principios importantes para fortalecer las relaciones interpersonales que tenemos con diferentes personas, Señor, que tú has puesto en nuestro entorno. Señor, sabemos que naturalmente no somos capaces de halagar y de bendecir y edificar, Señor, las relaciones. Naturalmente no somos amables, ni misericordiosas, ni mansas, Señor, ni humildes cuando estamos en una relación en la que nos sentimos ofendidas o lastimadas. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos enseñes a fortalecer los vínculos a la manera que tú esperas que lo hagamos. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo dio su vida a cambio de la nuestra, Señor, mostrando ese amor incondicional por nosotras. Y nosotras también queremos ser estos canales de amor y bendición para las personas que tú has puesto en nuestro entorno, Señor. Fortalece nuestras relaciones matrimoniales, entre padres e hijos, entre amigos. Señor, permítenos mostrar el carácter de Cristo, esa bondad, esa amabilidad que naturalmente no nos sale. Pero gracias por Cristo y gracias por el Espíritu Santo que mueve nuestros corazones, que nos dan ese poder para hacer las cosas a la manera que tú esperas que lo hagamos. Ayúdanos a no responder en nuestra carne, sino a responder realmente en obediencia a ti. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado recursos para poder vivir una vida en Cristo diferente, en la que realmente podemos generar esa unidad y esas relaciones sanas y perdurables. Gracias, Señor, por todo lo que hemos venido aprendiendo hasta aquí, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y este fue el último capítulo de esta serie, la que llamamos Sabiduría para el Día a Día. Si tú has estado siguiéndonos en las redes, debes recordar que empezamos un desafío muy lindo el año pasado, estudiando los principales, enseñanzas que encontramos en la Biblia desde el Génesis hasta hoy, hasta Cantares. Pero ahora vamos a hacer una pausa. Así que yo te pido que estés atenta a lo que vamos a ir anunciando más adelante a través de las redes. Quiero animarte a que puedas seguir estudiando la palabra, tal vez en un grupo pequeño, virtual, si es que estás lejos, o presencial, si es que estás aquí en Lima. Y déjame decirte que tenemos diferentes horarios y tenemos diferentes formas. Hay virtuales, hay presenciales, hay híbrido. Así que si tú estás interesada en seguir estudiando la palabra, no dudes en inscribirte a través de los formularios que aparecen en las redes. Y también puedes hacerlo llamándonos al teléfono que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Así que estate atenta a las cosas que vamos a ir publicando más adelante. Y nos despedimos por el momento, deseando que te vaya muy bien y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos.